conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Soberano Dios que estás en los cielos, oh santificado es tu nombre para siempre. Tú eres Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel. Venimos delante de ti para honrarte y para bendecirte una vez más y para glorificar tu santo nombre y reconocer que eres nuestro Dios viviente. Oh Señor, dice tu palabra, clemente, misericordioso y compasivo es el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Y aquí estamos, Señor, invocando tu santo nombre y rogando delante de ti que tengas misericordia de nosotros. Padre, nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre que tú nos has dado sino el nombre santo de Jesús. Permítenos adorar y bendecir al Cristo viviente y permítenos exaltar al Cordero de Dios que está sentado a tu diestra para siempre, como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos una vez más aquí en Radio TV Online, Padre, para glorificar tu nombre y para predicar, Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo nos ha dado un mandato, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio Santo. Déjanos honrarte una vez más y la predicación de la palabra glorifique y exalte a Jesucristo. Es por eso, Padre, que invocamos al poder del Espíritu de mi Señor, que tenga misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo glorifique al Cordero en esta tarde y noche, y que tu palabra, Padre, pueda correr como los ríos de agua viva. Dios Todopoderoso, engrandece tu nombre y magnifícate, Padre, porque eres el Dios de todo poder, el Dios de todo saber. Enaltecido seas por toda la eternidad, porque eres el Dios maravilloso que nos ve y que tiene tanta misericordia de nosotros, Padre. Estamos aquí porque solamente tu palabra nos alumbra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y luz a nuestro diario caminar. Reconocemos, Padre, que en tu palabra está la vida. Reconocemos, Padre, que en tu palabra está la verdad. Que tu palabra, Señor, es tan pura y perfecta que tiene el poder para convertir, transformar el alma. Dios bendito, rogamos ante ti. Rogamos, imploramos delante de ti, Señor, que tengas misericordia y que el Espíritu Santo tome el total control, tenga el dominio en este tiempo y que Él engrandezca tu nombre y que tu palabra pueda ir a los corazones, Dios Todopoderoso, penetrar, partir el corazón y traer esa luz que tanto necesitamos. Jesucristo nos dijo, Padre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que tu palabra que es verdad vaya al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Que tu palabra que es verdad, Padre, penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Una vez más te engrandecemos y te bendecimos porque tu palabra es santa y tu palabra es maravillosa. Y si algo tenemos que en este tiempo meditar, estudiar, leer, es tu santa palabra, Padre. Por eso te rogamos en el nombre de Jesucristo que permita, Señor, que con denuedo se predique la palabra. Perdóname una vez más y que la sangre del Cordero me limpie y que tú pases un carbón encendido por mi boca y quites toda culpa de mi Padre. Dios Todopoderoso, que no haya estorbo, que no haya oposición, porque desde ya quebrantamos y destruimos todo poder de las tinieblas.
Todo espíritu contrario a tu espíritu lo atamos y atado por el dedo de Dios lo lanzamos a los lugares secos, a los abismos donde no hay reposo en el nombre de Jesucristo, Padre. Declaramos que tu palabra y solo tu palabra fluirá y fluirá con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, que toda la atmósfera, todo este lugar sea saturado con la presencia y el poder del Espíritu de mi Señor. Envía tus ángeles, dice tu palabra que los ángeles están puestos para nuestro servicio. Envía tus ángeles que nos ayuden, Padre. Dios Todopoderoso, engrandécete una vez más y magnifica tu nombre. Engrandece a Jesucristo y Él se ha exaltado, Padre, porque Él es el Cordero de Dios que nos quita el pecado, que nos limpia de toda mancha y de toda suciedad. Padre, nosotros reconocemos que solo contra ti pecamos y que hacemos lo malo delante de tus ojos. Pero como tu palabra dice, podemos correr al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios que es clemente, que es compasivo y que es misericordioso. Y solamente tú eres Dios de verdad, que perdona el pecado, que perdona la rebelión y que perdona la iniquidad. En el nombre de Jesucristo, perdona, Padre, perdona, y que la sangre del nuevo pacto nos cubra, que la sangre de Jesucristo cubra las almas, las vidas, y que sean limpiados de toda mancha del pecado. ¿Quién es el único ser que puede convencer de pecado el corazón del ser humano? ¿Quién es el que puede traer esa convicción a la mente, al corazón del hombre, de la mujer? Es tu Espíritu Santo. Que el Espíritu de mi Señor convenza de pecado, convenza de justicia y convenza de juicio, Señor, porque tú y solo tú serás honrado para siempre. Te agradecemos y te bendecimos desde ya, Padre, en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo engrandezca tu nombre y glorifique al que vive y al que reina por toda la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te agradecemos por toda la eternidad. Gracias, mi buen Dios y Padre celestial. Aleluya, sea bendito y seas glorificado por siempre. Amén. Gloria al Señor y gloria a nuestro Dios maravilloso, al Cordero que está a la diestra del Padre y al Espíritu de nuestro Señor maravilloso, al Espíritu de Cristo. Una vez más, mis amigos, mis amigas, hermanos en la fe, reciban un cordial y afectuoso saludo de todos quienes formamos o somos parte del Ministerio Evangelístico Jesús, Fuente de Vida Eterna, de todos los que formamos parte también de este programa de reflexión, este programa de meditación de luz. Dios habla hoy. Y con todo nuestro corazón queremos bendecir a todas las amigas, los amigos, los hermanos que nos sintonizan con tanta fidelidad, forman parte de nuestra teleaudiencia, nuestros queridos hermanos y amigos migrantes también, los amamos, ellos lo saben, y los bendecimos con toda bendición santa en Cristo Jesús nuestro Señor. Esperando que todos ustedes y a todas mis amigas, mis amigos, hermanos, los que están aquí, los que están en otros países, me les haya ido todo muy, pero muy bien. Vamos a meditar una vez más en la palabra de Dios en estos tiempos que como lo hemos predicado, lo hemos dicho, lo volvemos a decir, son tiempos difíciles, son tiempos de mucho dolor y lo que verdaderamente se debe de hacer en este tiempo es buscar el rostro de Dios y buscar su palabra. En su palabra está escrita toda la verdad, todo lo que acontecerá, lo que sucede y lo que sucederá. Pero antes de comenzar a meditar en la palabra, yo quiero hacer llegar un saludo muy especial a una persona muy querida y muy amada por nosotros. Nosotros amamos mucho a la doctora Cintia Angulo, y su querido papá está cumpliendo años, no sé si hoy o ayer, en estos días. Don Miguelito Angulo
que ha cumplido años, desde aquí queremos hacerle extensivas las felicitaciones y la gratitud a nuestro Dios maravilloso de que me lo tenga con vida, seguimos en la lucha. Así que, querido don Miguelito, lo bendecimos desde este lugar y reciba un abrazo fraterno de todos los que hacemos el ministerio evangelístico Jesús, fuente de vida eterna. Nosotros amamos mucho a su hija y por lógica, si amamos a su hija, lo amamos a usted. Amamos el hogar de nuestra doctora y lo amamos mucho a usted. Queremos con todo el corazón bendecirlo y que Dios me lo proteja y me lo guarde. Muchísimas bendiciones también, mi hermana Rocío, su esposo, don Bolívar, el licenciado don Bolívar, todos ellos también se conectan con nosotros, así que los bendecimos y con todo mi corazón me siento muy, muy feliz de poder estar aquí una vez más para llevar el mensaje de la palabra. Y las personas que han cumplido años y nos sintonizan, pero no conocemos sus nombres, permítanme también bendecirlas y bendecirlos y rogar a Dios que me los guarde y me los colme de bendiciones. Así que ustedes, queridos amigos, amigas, tal vez no me conozcan nunca en persona, tal vez con alguien sí, no lo sé, pero yo sí quiero que sepan esto. Nosotros no dejaremos de orar por ustedes que nos sintonizan. Por todas las personas que nos sintonizan, estamos y estaremos pidiendo a Dios su favor, su bendición, su clemencia, su misericordia y que nunca, nunca suceda nada malo, nada doloroso en la vida de ustedes. Que por el hecho de sentarse o de conectarse con nosotros, el Eterno me los bendiga y me los guarde siempre. No dejamos de orar. Oramos en la congregación, oramos en nuestro hogar, oramos donde nosotros podemos y donde Dios nos permite orar. Tenemos personas que forman parte del equipo de la oración, como es la niña Estefanía, una señorita, la señorita Carolina, nuestra hermana Mercedita, yo misma, el hermano José. Hay muchos hermanos amados que no dejan de orar por ustedes, así que siempre estarán nuestras súplicas y nuestros ruegos y nuestra oración por ustedes, mis amigos. Si no nos conocemos nunca en persona, no importa, ustedes están en nuestros corazones. Todo ese grupo de personas que se conectan son más, ya mismo como 100 grupos, creo. Nosotros los amamos. Tenemos personas de otros países que se conectan con nosotros, que tal vez no los conocemos. Creo que era de Estados Unidos, no recuerdo, una parte de los Estados Unidos que nos enviaba. No era de Nueva York, era otra parte que nos enviaron muchos, que nos decía el licenciado que se habían conectado con nosotros. Entonces también los bendecimos y de Italia, hay personas en Italia que se conectan con nosotros, personas en España. Entonces los bendecimos con todo nuestro corazón y rogaremos al Señor por la vida de ustedes, por su familia. Nada más grande y maravilloso puede recibir el ser humano en la tierra que la santa bendición de Dios. Un regalo que nos traen a nosotros, la emoción, la alegría pasa en un momento, pero verdaderamente, ¿de qué punto? Nueva Jersey. Ajá, de Nueva Jersey era una parte allá, una ciudad en los Estados Unidos, que también se conectaban con nosotros. No sé de qué otros puntos de los Estados Unidos, pero yo sé que hay muchas personas que comparten el mensaje que nosotros predicamos y se sigue extendiéndose, y esa es la misión. Si usted no puede evangelizar y es una persona que ama a Dios y teme a Dios, pues comparte el mensaje. Al compartir el mensaje usted está evangelizando, porque cuando yo vengo aquí, yo vengo con la Biblia. Vamos a estudiar, a meditar y a hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que con todo el corazón, una vez más, los bendigo. Vamos a ver, ahora sí, vamos a meditar en la palabra de Dios. Saludado nuestro querido Miguelito, Miguelito, que el pastelito tenemos que compartirlo. Vamos a ver en el libro. Estaba leyendo hace un momento en la palabra de Dios cuando veníamos hacia aquí hasta la radio TV Online, la propia, ¿no? Leía esta parábola y yo quiero compartirla con ustedes. Mire lo que dijo Jesús
seguimos escuchando al Maestro. ¿Y por qué escuchamos a Jesucristo? ¿Por qué leemos y por qué estudiamos a Jesucristo? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Entonces yo traía un mensaje o tenía otras partes bíblicas que las iba a compartir con ustedes, pero yo quiero empezar con esta parábola en el libro de Lucas, capítulo 14, el versículo 15 en adelante, que yo creo que es lo que el Señor está esperando de todos los que habitamos aquí en la tierra. Nos damos cuenta, la violencia avanza, no se detiene. El sicariato en el Ecuador es sorprendente. Verdaderamente veníamos orando y se quebraba mi corazón porque digo, yo nunca en la historia de mi vida pensé ver tanta violencia. Lo que decían, de alguna manera dijeron las personas que están privadas de la libertad cuando hubo ese levantamiento, ese amotinamiento, ellos manifestaron que lo que habían hecho dentro de la cárcel lo iban a implementar afuera en las calles. Pareciera que se está cumpliendo eso. Verdaderamente es algo sorprendente ver que a la semana hay 1, 2, 3, 4, 5 crímenes por violencia, van en una moto, en algo, y matan a las personas de una forma muy cruel y muy dolorosa. Veía un amotinamiento también, creo que era en Guatemala, en una cárcel, recién hace pocos días, 2, 3 días, no recuerdo bien, un amotinamiento donde habían descuartizado a muchos presos. Lo que nunca pensé ver, oír, escuchar, lo estamos viendo, mis amigos. Vemos que la violencia en el corazón del hombre, la maldad en el corazón humano avanza. Es el tiempo de buscar a Dios, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo. Hay una corrupción total dentro de todas las esferas que forman parte de las ciudades, de los pueblos del Ecuador, y yo creo que a nivel mundial hay corrupción. Las cárceles no son lugares que regeneran a las personas, son centros de corrupción social, de centros de corrupción tremenda. Así que ¿a quién vamos a oír y a quién vamos a buscar? Sino al Hijo de Dios, porque solamente el Señor nos iluminará y nos ayudará en medio de toda esta ola de dolor, de oscuridad que se comienza con mayor fuerza a caer sobre la faz de la tierra. Veíamos en Israel todo lo que ha estado ocurriendo, el enfrentamiento que ha tenido Israel con los palestinos, especialmente con un grupo que lo han catalogado como terrorista, como Hamas, y bueno, otros grupos terroristas. Creo que ha habido un cese al fuego, pero particularmente yo creo que todo esto es bíblico y que pues este cese al fuego solo es un momentito, un tiempo de respiro, porque solamente Dios conoce lo que se viene pronto. No creo que Israel pueda confiarse verdaderamente que es un cese al fuego y que venga la paz, porque paz no habrá sobre la faz de la tierra, sino hasta cuando el príncipe de paz venga aquí a la tierra. No va a haber paz. Tratarán de firmar acuerdos de paz. De hecho, muchas naciones han firmado estos acuerdos y cuando ellos han querido, los gobernantes, otros nuevos gobernantes, han roto o han invalidado el acuerdo de paz. El único ser que traerá una paz eterna es el autor de la paz, el dueño de la paz. Se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que el único ser que trae paz al corazón del hombre se llama Jesucristo. Nosotros mismos, yo mismo soy un testimonio de vida. Antes de que yo llegue a los pies del Señor, por supuesto que mi corazón estaba cargado de violencia, de odio, de resentimiento, de alguna manera también de mentiras, de traiciones, de engaños. Bueno, hasta que el Señor vino, ordenó mi vida y la sigue ordenando, puso las cosas en orden
Y verdaderamente, ¿qué vino a mi corazón? La paz. Por eso dijo Jesús, mi paz les dejo. ¿Qué es lo que tanto busca el hombre aquí en la tierra? Paz. Y escuche lo que él decía en esta parábola que él dijo en aquellos cientos y miles de años atrás. En Lucas 14, el versículo 15 dice, oyendo los que estaban sentados con Jesús a la mesa, le dijo, uno de los que estaban allí sentados con Jesús en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Alguien que está a la mesa sentado con Jesús, viene y le dice a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y mire lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, ve pronto por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los minusválidos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mis amigos queridos y mis amigas muy amadas, yo estoy convencida que el Señor es esto lo que Él desea para todos nosotros. Escuche lo que dice. Dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y bueno, ya cuando estaba todo preparado, dice el Señor, está hablando en una parábola, entonces envió, y todos a una comenzaron entonces a excusarse, porque les dijo, venid, ya está todo preparado, venid a la cena. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, excúsame por favor. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y dice, acabo de casarme, por lo tanto, yo no puedo ir. ¿Qué nos damos cuenta en este momento? Nos damos cuenta que el Dios Todopoderoso es el que preparó y ha preparado esa cena, y de manera especial, ¿a quiénes está llamando Jesucristo aquí? Al pueblo judío. Pero lamentablemente, ¿qué hace? El uno se excusa, el otro también, y nadie quiere venir a la cena del Señor. Dios ha preparado una gran mesa para que todos participemos de la cena de Dios. Dios no quiere que el hombre perezca, dice su palabra, sino que todos nos arrepintamos. ¿Qué es lo único que Dios pide del ser humano? Que el ser humano aprenda a reconocer su pecado, aprenda a reconocer que ha hecho lo malo, que se arrepienta, y entonces Jesucristo viene a su corazón a morar, porque es el único que Dios lo ha puesto como Señor y como Salvador. Por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del ser humano. Entonces, al pueblo primero que el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra y lo llama al reino de Dios a ser parte, porque es un pueblo muy amado por Dios, el pueblo judío o el pueblo hebreo, es al pueblo hebreo.
pero que comenzaron a excusarse y de alguna manera cuando él vino y comenzó a predicar no creían en él, que haga señales, entonces creeremos en ti, que esto, que el otro, y se excusaron y no fueron parte de esa divina presencia que Jesucristo vino aquí a la tierra trayendo, y no quisieron coger lo que Cristo les estaba dando, que era el reino de Dios predicando. Dijo Jesucristo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, crean en el evangelio, crean en las buenas nuevas que Jesucristo trajo aquí a la tierra. No quisieron, pero dice luego, vuelto aquel que fue enviado, dice, y le hizo saber estas cosas a su señor, que todos se habían excusado. Entonces, enojado el padre de familia, dijo al siervo: ve pronto por las plazas, ve por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos y todo menesteroso, tráelo acá. ¿Quiénes ingresan allí? El resto de naciones que hay sobre la faz de la tierra, que seríamos los que éramos gentiles, los pueblos gentiles que habían en la tierra. El Señor dice: tráelos acá, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los mudos, vengan todos, porque al verdadero pueblo que era invitado para la cena no quiso, se excusó. Hasta que llegará el momento en que ellos también formarán parte de la cena del Señor. ¿Cuándo se dará eso? En la parte final. Yo les he enseñado desde aquí que nosotros estamos aguardando el arrebatamiento, pero el pueblo de Israel espera la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué estamos esperando nosotros? El arrebatamiento. El pueblo de Israel, ¿qué espera? La segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en Jesucristo. No todos. Hay un remanente pequeño de judíos que sí han creído. Se los conoce como los judíos mesiánicos. El resto son judíos ortodoxos que no creen, que son la mayor cantidad. Ellos, ¿qué esperan? Que su Mesías tiene que venir en algún momento de sus vidas. Su Mesías tiene que venir porque está profetizado por los profetas de Dios, está escrito en la ley de Moisés, está escrito en la palabra de Dios que el Mesías tiene que venir. Pero ya vino. Ahora lo que ellos van a esperar es la segunda venida, que nosotros, los que éramos gentiles, lo conocemos así. Él ya estuvo la primera vez, creemos que Él vino aquí en la tierra, creemos que es el Salvador del mundo, creemos que es el Hijo de Dios, pero creemos también que es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Hombre venció la muerte, el pecado, al diablo, a los demonios, y Él es el gran vencedor. Por eso es que Jesucristo se convierte en el Alfa y la Omega, en el principio y en el fin. Él es el Hijo de David. Porque como humano viene, en la parte humana viene del linaje de David, porque el Mesías de Israel tenía que venir de la raíz del linaje de David. Y así es, Jesucristo es de la tribu de Judá y David forma parte de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y aquí el Señor nos invita a nosotros, lo está invitando a usted, mi amigo. Dice: anda a las calles, a las plazas, vete y busca a los cojos, a los ciegos, a los mudos, tráelos acá a los menesterosos, dice, trae a los pobres. Y el siervo le dijo: Señor, se ha hecho tal como mandaste y aún hay lugar, todavía hay lugar para usted, para que habite en el cielo, para que sea parte de la cena del Señor. Amigo mío, amiga mía, no endurezca su corazón, todavía hay lugar. Todavía las puertas de la eternidad del cielo bendito no se han cerrado, están abiertas todavía. Y dijo el Señor: ve pues entonces por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice el Señor: ve ahora por los caminos, ve por los vallados, ve por los montes, ve por cualquier lado y trae y fuérzalos a entrar. Diles que vengan para que sean parte de esta cena eterna. Y dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Claro, aquellos que el Señor los llamó en su debido momento, lamentablemente se excusaron, no quisieron. Aquí el Señor está hablando espiritualmente. No era en sí una comida, es una comida espiritual, es una cena espiritual la que el Señor ha preparado para todos aquellos que creemos en Él, aceptamos a Jesucristo, lo adoramos y lo amamos.
Todos hemos sido pecadores, todos hemos fallado. No hay justo ni aun uno, dice el libro de Romanos. Mire, aquí en el libro de Juan, a mí me encantaría, mire, aquí en el libro de Juan, capítulo 8, escuche, todos los seres humanos nos equivocamos y fallamos. En el libro de Juan, capítulo 8, dice, en el versículo 53 en adelante, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado Jesús les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le han traído una mujer delante de Jesús, la han puesto a esta mujer, porque esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Es decir, ella estaba con un hombre que no era soltero, era casado, o puede ser viceversa. Ella estaba casada y estaba con un hombre que no era su marido. Ella había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley que Dios le dio a Moisés decía que aquella persona que era encontrada en un adulterio, sea hombre o sea mujer, debían de ser apedreados. Los dos, tanto el hombre como la mujer. Pero aquí dice, escuche, dice, así dice la ley. ¿Tú pues qué dices?, le preguntan. Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. El Señor Jesús se estaba inclinado en la tierra y estaba escribiendo en la tierra. ¿Qué escribía? No lo sabemos. Posiblemente estaba escribiendo los nombres de todos los que estaban allí acusando a esta mujer que había sido encontrada en el acto mismo. Pero si verdaderamente ellos querían hacer justicia, tenían que haber llevado tanto al hombre como a la mujer, porque la ley de Moisés hablaba que tanto él como ella, o ella como él, debían de ser apedreados. Y verdaderamente no están buscando justicia. Dice que lo que buscaban era tentarle, dice, le tentaban para poder acusarle. Querían acusarlo, querían tener una razón, un motivo por el cual poderlo agarrar y llevarlo a la cárcel. Y no lo iban a poder hacer, porque Jesús, aparte de ser el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él sabía no solo lo que hablaba la boca de las personas, sino que tenía todo el poder para conocer lo que estaba pasando en el corazón y lo que había en la mente de todas las personas. Jesús conocía los pensamientos, Jesús conocía el pasado, el presente. Él sabía todo lo que maquinaban o no maquinaban. El Señor lo sabía todo. Entonces verdaderamente no querían hacer justicia. Porque si el Señor Jesucristo les decía, está bien, apedréenla, porque la ley así lo decía, pues se le iban a venir y lo iban a agarrar, porque ella tenía que ser sometida al proceso, al juicio que tenía que hacérselo, y tenían que llevarla pues a las autoridades competentes para que ellos determinen lo que la ley de Moisés decía, ¿verdad? Y si el Señor Jesucristo decía, no la apedreen, se estaría levantando también contra la ley de Moisés. Entonces buscaban cómo tentarlo, cómo poderlo, buscaban tentarlo, cómo poderlo agarrar, cómo poder tener una causa para acusarlo. Aquí se levantó contra la ley, violó la ley de Moisés. Pero Jesucristo, Él dijo que Él no había venido a la tierra a abrogar la ley de Dios, sino que Él había venido a esta tierra para cumplir la ley. Si hubo alguien que cumple toda la ley, la jota, la tilde, la coma, cumplió toda la ley, es Jesucristo, porque fue santo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, fue perfecto. Mire, aquí en el libro de Hebreos, déjeme ver si lo encuentro, este maravilloso pasaje que dice,
Dice así, escuche, en Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Por lo cual, Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Escuchó? Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente Jesús a los que por él, por Cristo, nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por ellos? ¿Por quiénes? Por los que creen en Dios, por los que confían en Jesús. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. He leído Hebreos capítulo 7, el versículo 26. Escuche otra vez, lo leo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo, tan grande sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? ¿Por qué? Porque éramos pecadores y necesitábamos a alguien que venga santo, puro y nos saque de la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. El Señor Jesucristo dijo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Escuchó? Dice, todo aquel que practica el pecado. Es ahí donde hemos enseñado, es allí precisamente, que hay mucha gente y nosotros antes de ser cristianos, éramos esclavos del pecado. Hay personas que comenzaron mintiendo un poquito, hoy son mentirosos que por nada mienten. Personas que fallaron a su esposa, a su esposo con un adulterio y hoy son adúlteros. Y no pueden salir de esa esclavitud del pecado. Personas que comenzaron con un traguito, una cervecita y hoy son alcohólicos. Se han esclavizado. Personas que comenzaron con un cigarrillo, hoy ya no fuman cigarrillo, fuman droga. Dijo Jesucristo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que tiene el poder para libertar del pecado, de la esclavitud del pecado al ser humano? El Hijo de Dios. Por eso dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más puro que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Escuchó lo que he leído? No tiene necesidad, dice, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero, dice, sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No tiene Jesús necesidad de hacer eso, porque eso hacía el antiguo pacto, la antigua ley que Dios le había dado a Moisés. Tenían en el templo de Dios, allí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el lugar donde se sacrificaba también los corderos, los machos cabríos, se sacaba la sangre, y los sumos sacerdotes aquí en la tierra tenían que ir una vez al año y ofrecer la sangre de ese animalito por el pecado de ellos y por el pecado de todo el pueblo judío y de todos los que estaban en Israel. Ofrecían la sangre para la limpieza de los pecados de ellos. Ahora dice que Jesucristo ya no, Él no puede, dice, ofrecerse cada día como aquellos sumos sacerdotes lo hacían. Dice, y ellos ofrecían la sangre del carnero, del cordero, por sus pecados como sacerdotes y también por los pecados del pueblo. Pero Cristo no. Y dice dice porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez se ofreció Jesucristo. Fue a la cruz del Calvario, solo una vez para siempre se ofreció, y Él no fue con sangre de toros o de machos cabríos o de becerros. Jesucristo fue con su propia sangre.
no fue al propiciatorio aquí en la tierra donde estaba el tabernáculo, el templo. Jesucristo fue al cielo mismo, donde estaba Dios en su trono infinito de gloria, donde está Dios. Allí fue con su propia sangre. Por eso nos convenía este sumo sacerdote. Y aquí mismo, en el libro de Hebreos, mire cómo él estuvo aquí en la tierra. En el libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote él, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Jesucristo no se hizo a él mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. ¿Y quién fue el que testificó que Jesucristo era su hijo, sino Dios? Dios es el que testifica que Jesús era su hijo. Recuerda cuando se bautizó y a lo que sale de las aguas, dice que vino el Espíritu Santo como en una especie de paloma, vino sobre él y desde el cielo todos los que estaban presentes allí oyeron la voz de Dios. ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado en quien se complace mi alma. ¿Por qué estamos hablando de Jesús, mi amigo, mi amiga? Estamos hablando de Jesucristo porque es el único que te puede llevar a la eternidad. Es el único que te puede perdonar los pecados. Es el único que te puede sanar. Es el único que te puede limpiar la mancha del pecado. Y escuche, dice que Él es sacerdote para siempre, así lo dijo Dios. Dios lo levanta como su hijo amado y como el sumo sacerdote. Pero escuche, y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, claro, porque en su carne era hijo de hombre, igual a usted, igual a mí, igual a todos, se cansaba, se angustiaba, le daba sueño, tenía sed, como hijo de hombre. Por eso dice, en los días de su carne, ¿cómo estuvo Jesús de Nazaret? Ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Llegar a la presencia de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, ofreciendo ruegos, súplicas, llorar en la presencia de Dios, pidiendo su misericordia por el Ecuador, por el mundo entero. Cese el sicariato, cese la violencia, cese la corrupción. Cuando hay corrupción todo se degenera, cuando hay injusticia todo se corrompe, y así está nuestro país corrupto, corrompido. Necesitamos buscar al que es justo, al que es amante de la justicia y aborrecedor del latrocinio, y es nuestro Dios maravilloso. Él está en el cielo y aunque los ojos del hombre no lo puedan ver, es más real que cualquiera de nosotros. Sus ojos miran, dice un salmo, sus párpados examinan y Él conoce todo intento del pensamiento y del corazón del ser humano. Dios nos está mirando. Y si Cristo estuvo en los días de su carne como hijo de hombre, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, al que le podía librar del pecado, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe por qué lo escuchó Dios a su maravilloso Hijo? Porque Él era reverente, Él era temeroso de su Padre Celestial. Él dijo en su palabra maravillosa, está escrito: yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Usted, amigo mío, ¿cuántas veces ha hecho su voluntad? Y no has padecido tantos dolores y tantos sufrimientos por decisiones equivocadas, hechas en su perfecta voluntad. Se equivocó, quizás hasta casi le cuesta la vida. Quizás fue abandonado, quizás se metió con la mafia, tal vez se metió con algún partido político. Hay partidos políticos que mandan a matar a la gente cuando no hacen lo que ellos dicen. Es como una mafia.
tal vez no todos. ¿Cuántas decisiones ha tomado y han sido desacertadas? ¿Cuántas decisiones, cuántas cosas ha hecho en su propia voluntad, amiga mía, y te has equivocado? Y has fallado, y has cosechado dolor, tristeza y lágrimas. Y escuchen el 8, en el 5 del libro de Hebreos, versículo 8 dice, y aunque era hijo, escuche, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los padecimientos, el sufrimiento aquí en la tierra debe de llevar al ser humano a ser obedientes al Dios vivo. Debe de ser obediente, deben de ser muy obedientes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Como fue perfeccionado a causa del dolor, a causa de los sufrimientos que tuvo como hijo de hombre aquí en la tierra, aprendió la obediencia, pero también se perfeccionó y ha venido a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es mi Salvador, mi amigo. Y es a mi Salvador a quien yo te presento cada viernes. No me pidas que venga a hablar aquí de ningún otro que no sea Jesucristo. Yo no te puedo hablar del gobierno actual en el que estamos. Hay maldad, corrupción, podredumbre y no le importa el pueblo ecuatoriano. Yo no te puedo hablar del gobierno que va a entrar porque no lo conozco, no sé. Esperemos a ver cómo actúa, porque por sus obras lo conoceremos. No puedo. Yo tengo que venirte a hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el autor de la fe, el autor de la vida, y Jesucristo, Él se ha revelado a través de su palabra. Lo conozco por su palabra. Por eso te vengo a hablar. Y porque mira, así como Él perdona a otros, ha perdonado por muchísimos miles de años atrás, sigue perdonando, me ha perdonado a mí, te quiere perdonar a ti. Le trajeron esta mujer, no porque querían hacer justicia, lo que querían era tentarlo para ver cómo lo llevaban a la cárcel y lo sometían a un juicio. No iban a hacer nada contra él, no podían, porque todo lo que Cristo vivió en la tierra estaba regulado totalmente por el poder del Dios bendito. Como hijo de hombre, todo lo que él vivió estaba dirigido por la mano del Dios Todopoderoso. Jesucristo les dijo, sus hermanos tampoco creían en él, porque María tuvo más hijos, hay que leer las escrituras. Y cuando María tuvo más hijos, dice que los hermanos de Cristo no creían en él. Y le dijeron, vamos, muéstrate ahí a los demás. Jesucristo le dijo, mi tiempo todavía no es, el de ustedes es en todo momento, pero mi tiempo no. Llegará, todo se cumplirá conforme está escrito en la palabra del Dios Todopoderoso. Escuche, dice, mas esto decían tentándole. He vuelto a Juan capítulo 8. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, mire, por eso yo vengo a hablarle de Jesucristo, que no hay más sabio que Él. No hay nadie más hermoso que el Hijo de Dios. No hay nadie más grande y maravilloso que Jesucristo. Escuche, Él se enderezó y escuche las palabras de sabiduría que van a salir de su boca. Esto yo creo que ninguno de ellos se imaginó que Jesucristo iba a responderles lo que les dijo. Y escuche, y dice, como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, le preguntó a la mujer. Hasta ahí un momentito, ya vamos a ver qué le preguntó. Escuchó, dice que insistieron en preguntarle. Al insistir, él se endereza, se pone de pie y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de nosotros
el que de vosotros, de ustedes, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Sabe quién era el único que estaba sin pecado ahí en ese momento? Jesucristo. Todos los demás, todos, grandes y pequeños, eran pecadores. El único ser que no era pecador era Jesucristo. Y le dice, el que de vosotros, de todos ustedes los que están aquí, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclina a tierra y continúa escribiendo en la tierra. Dice, y siguió escribiendo. Yo me imagino que seguía escribiendo el nombre de toda la muchedumbre y de toda la multitud que estaba allí. Pero ¿sabe lo que decía en el versículo 9? Dice que ellos se sintieron acusados por sus conciencias. Dice la Biblia que la conciencia o te acusa o te defiende. Cuando la conciencia te acusa, cuando haces lo malo. Cuando te defiende, cuando te están acusando de algo que tú no lo has hecho. La conciencia te defenderá. Y dice que todos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, hasta los últimos. Y solamente quedó Jesús y la mujer en medio. ¿Usted se imagina cómo estaba esta mujer, amiga? ¿Usted se imagina cómo estaría ella? Sabía que ella iba a morir. Había sido encontrada en el acto del adulterio y sabía ella, como mujer judía, me imagino, ella sabía de la ley y sabía que debía morir apedreada. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que muchas veces las pasiones carnales, aunque las tratemos de controlar, no podemos, se desbordan. Y el único ser que nos puede dar el control para que nosotros, cuando venga la tentación, no sucumbir a ella, se llama Jesucristo. Es por eso que Jesucristo no tiene que estar afuera. Jesucristo tiene que morar en el corazón del ser humano. ¿Cómo viene a morar Él en la vida de un hombre, de una mujer? A través del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, yo me voy, le dijo a sus discípulos y a todos los que habían creído en Él, cuando ya resucitó, yo me voy, pero yo no los dejaré huérfanos. Yo pediré a mi Padre que envíe la promesa al Consolador para que esté en vosotros y con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Quién estará en nosotros y con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos fortalece cuando estamos débiles? El Espíritu de Dios. Porque si estoy débil, viene la tentación, puedo sucumbir. ¿Quién es el que me ilumina cuando estoy confundida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me levanta cuando mi carne dice duerme, duerme mejor? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que me redarguye cuando hago lo malo? Y está la voz adentro, la persona del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es su Espíritu el que me redarguye y me hace ver, esto que hiciste está mal. Esta mentira que dijiste fue terrible. Arrepiéntete. Solamente el Espíritu de Dios es aquel, dijo Jesucristo, que cuando el Espíritu Santo venga, convencería al mundo de justicia, de pecado y de juicio. El único ser que tiene el poder para convencer de pecado, el interior, dentro, el corazón del hombre, la mente, sus pensamientos, es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede traer esa convicción de pecado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hasta que el Espíritu Santo no llega a la vida del ser humano, ¿qué pensamos nosotros? Que todo lo que hemos hecho ha estado bien. Si me practiqué un aborto, ¿y cuál es el problema? Yo no quería tener ese hijo. Si no lo quería tener, no practique sexo. Porque si se practica sexo, la probabilidad más grande existe de que quedes embarazada. Y cuando tú practicaste ese aborto, le quitaste la vida a un niño que no pidió venir al mundo y que tenía derecho a la vida. Tú le quitaste los derechos y lo mataste. Y no mataste a un extraño, mataste a tu propio hijo.
Entonces, claro, si tú no quieres tener un hijo, no, yo no quiero tenerlo, ¿cómo va a creer? Yo voy a malograr mi carrera, yo estoy estudiando en la universidad. Entonces no practiques sexo. Sé una persona que te guardas, que te cuidas hasta que te cases, y una vez casada, practica sexo. ¿Por qué el mundo está como está? Porque hemos vuelto la espalda a los mandamientos de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Porque el ser humano hace la voluntad de los pensamientos y de la carne. Lo que viene a la mente, el hombre ve a la mujer hermosa, buena, rica, preciosa, y una vez que lanzó una palabra, un piropo, la mujer lo escuchó, se volteó y comenzó a coquetearle. Cuando se dan cuenta, terminan haciendo lo que no debieron de haber hecho. ¿Y qué terminan? Practicando sexo en algún lugar, ¿verdad? Ese hombre puede estar casado, la mujer puede estar casada, vino la tentación, sucumbieron a ella, no pudieron frenar. ¿Por qué? Porque no está el Dios Todopoderoso en el corazón de ellos. Solo Dios puede darnos esa fortaleza. Por naturaleza, la herencia que nos dejó Adán es corrupta, es pecaminosa. La herencia que Adán nos dejó es la herencia de la carne. Queremos practicar sexo, queremos mentir, jurar en vano, robar. Hay personas que que compran cosas robadas sin entender que están metiendo maldición a sus hogares, a sus vidas. No es que si me están vendiendo esto baratísimo, yo ¿por qué no lo voy a comprar? Yo no tengo para comprarlo, pero me lo están dando baratísimo. Pero si tú sabes que eso viene producto de un robo, estás cometiendo pecado delante de Dios. Y dice la Escritura que eso es un anatema, es algo maldito, algo con maldición. Diferente que tú no lo sepas. Alguien me decía, ¿y cómo se hace, por ejemplo, en la bahía? Si meten contrabando o sacan mercadería robada y la venden en la bahía y uno va y la compra. Si tú no tienes ningún conocimiento de que eso ha sido robado, eres limpio delante de Dios, porque tú no lo sabes. Tú no sabes cómo procede esa mercadería. El pecado está cuando ya conocemos que es un producto robado y yo lo compro. Ahí peco. Ahí entro maldición a mi casa. Antes no, porque soy inocente. Yo no lo sé. Yo fui a comprar una licuadora y yo que sabía que esos productos que estaban allí eran robados. Yo no lo sé. Entendamos, mis amigos. Entonces, ¿sabe qué? Estaba ahí la mujer sola con Jesucristo. Y qué maravilloso, las únicas frases que salieron de los labios del maestro. El que esté libre de pecados sea el primero en arrojar la piedra ante esta mujer, a esta mujer. La conciencia los acusó y no pudieron y comenzaron a irse todos. Hasta que al final solamente quedó Jesús con la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El Señor le pregunta a la mujer, ¿acaso él no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero él quería que de la propia boca de la mujer salga que sí, que no la habían condenado. ¿Por qué? Porque verdaderamente la ley de Moisés decía que ella debía de morir. Pero ahí frente a ella no estaba cualquiera, estaba el autor de la vida, estaba aquel que perdona pecados. Dijeron los fariseos y todos los religiosos y toda la gente, cuando Jesucristo estaba agonizando en la cruz, decían, meneaban la cabeza y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. No podía él salvarse de nada, él era inocente, él estaba allí agonizando por tus pecados, por los míos, por los pecados de toda la raza humana, para que se cumpla Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El pecado te lleva a la perdición, el pecado te lleva a la condenación. Solo Jesucristo te libera de la muerte, de la esclavitud del pecado, y solo Él te lleva a la eternidad. Y no me vengas con el cuentito, ya una vez muerto, ¿qué me importa? Pues que hagan conmigo lo que quieran. Te equivocas.
No tienes la menor idea de lo que estás hablando, mi amigo. Hablas ignorantemente, amiga, porque el ignorante es aquel que ignora un montón de cosas. Estás ignorando muchas cosas. Por ejemplo, estás ignorando que después de muertos hay vida, y que después de muertos recuperamos esta mente que tenemos aquí, y superior la recuperamos, porque recordaremos hasta lo más pequeño que en la tierra hasta lo olvidamos. Amigo mío, por eso es que Dios amó a este mundo, y Él no podía bajar de la cruz. Dice, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar, porque es que Él no vino a salvarse a Él mismo, porque Él no había cometido pecado. Los que estaban condenados a causa del pecado, los que estaban desechados de la gracia y de la gloria de Dios, los que estaban prohibidos entrar a la eternidad, al paraíso celestial, era el ser humano aquí en la tierra, no Jesucristo. Por eso decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse, porque Él no vino a salvarse a Él. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? El ser humano. ¿Acaso no se da cuenta de la corrupción en el país? Están perdidos los asambleístas. Mire ahora cómo está la nueva asamblea. Ni siquiera podían instalarse bien, ni siquiera podían culminar una sesión. No tenían nombrado secretario. Las comisiones no las podían elegir, porque estaba ahí el truequeo, y que yo te doy esto, y pidiendo y demandando. Los que han subido a la asamblea pareciera que no subieron allí, tal vez no todos, para ir a servir al pueblo ecuatoriano. Pareciera que quieren servirse a sí mismos. Y sabe una cosa, y pelean, y quiero la gobernación de mi provincia, y quiero esto, y quiero lo de acá. ¿Sabe para qué? No que para que sirva el gobernador vaya a servir allí en mi provincia, en mi pueblo. No, mi amigo, quieren poner a su persona que la conocen o a quien sea para ir allí, roba billete y pásame a mí, yo te puse, yo te hice poner y dame. Usted recuerda la historia de los hospitales, cómo los vendieron. ¿Cómo está el país y cómo está el mundo entero, mi amigo? La mayor cantidad de países de América Latina están cargados de corrupción. Y la corrupción ya no es solo en América del Sur, es en todo el mundo. Hay corrupción aquí, corrupción allá. La violencia, la muerte, cómo acecha no solo con la pandemia. Usted ya no sabe, sale si un revólver lo apunta y lo terminan matando. Por eso es que tiene que caminar bien. Camine bien, y el único ser que endereza los pasos del hombre se llama Jesucristo. Hay que caminar con el Hijo de Dios y hay que creerle a Él. Le dijeron a Jesucristo, le dijeron al Hijo de Dios: aquí está esta mujer, debe de morir apedreada. Pero Jesucristo dijo: el que esté limpio, el que esté de vosotros libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién hay sobre la faz de la tierra que puede decir libre de pecado? ¿Sabe lo que escuché un día? Que el Papa era infalible. Es decir, infalible, que nunca falla. Se han equivocado por completo. Y por eso es que muchas veces la religión tradicional lo cree Dios. No es Dios, es un hombre pecador. Y de hecho de ellos han habido tantos en esta iglesia de la cual yo fui parte un día, que han sido violadores, abusadores, han vivido con las monjas, han hecho tantas cosas. Y los papas y no papas se equivocan, porque todos somos falibles, fallamos, nos equivocamos, todos somos imperfectos. La perfección está en el cielo. Jesucristo le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno quedó. Y ella le responde, ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe cuál fue el mensaje final que el Señor, o la palabra final que el Señor Jesucristo le dio a esta mujer que estaba desechada, que debía de morir en ese momento? El Señor Jesucristo lo está salvando, la está salvando de las garras mismas de la condenación eterna, la está sacando de la muerte a la vida, mi amigo. Ella debía de morir, pero ahora Jesucristo le va a dar una nueva vida. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. ¿Por qué le dice ni yo? Porque era el único que la podía condenar. Ni yo te condeno, pero le da también un llamado y le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más.
endereza tus caminos, cambia tu vida. Es lo que Jesucristo le está diciendo. Vete y no peques más. Y es lo mismo que le quiere decir a usted. Si está en autoridad, puede arrepentirse, mi amigo. El mensaje que estamos predicando, cada que Dios nos concede la enorme bendición, es el mensaje del arrepentimiento. Era el mensaje que Juan el Bautista trajo aquí a la tierra antes de que Jesucristo se manifieste al mundo. Ese era el mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque detrás de mí viene uno. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará a ustedes en fuego, en Espíritu Santo y fuego. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y es a lo que el Señor está llamando a las autoridades, al pueblo, a las naciones de la tierra. No es para Ecuador, es para el mundo entero. El arrepentimiento, Dios está llamando al ser humano: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados y volveos al Dios Todopoderoso. Oh, mi amigo, mi amiga, escuche. Aquí en Lucas, en Juan, conocemos este maravilloso pasaje. Pero yo quiero, por un momento, leerlo una vez más. Escuche lo que dice. Aquí, en el libro de Juan, capítulo 4, dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Estoy leyendo 4, el versículo 5. Dice: a la heredad de Jacob. Y el 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, es decir, de 9 a 12 del día. ¿Qué estaba Jesús? Cansado del camino. Como hijo de hombre se cansaba, sí. Como hijo de Dios se cansaba. No, no se cansaba. Si dice que el Dios del cielo en 6 días creó los cielos, la tierra y todas las maravillas que hay, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas. Dios creó en 6 días y el 7º día reposó. Dios no se cansa, Él es eterno. Jesucristo, como hijo de hombre, se cansó. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero sus discípulos se habían ido, y la mujer era samaritana. Y le dice la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos estaban enemistados. Y le dice esta mujer, que era samaritana: ¿por qué me pides agua a mí, que yo soy mujer samaritana? Escucha la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Escuchó, mi amigo? Le dice Jesús a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Que Dios es amor, Dios es misericordia. Y aquí está siendo egoísta ella, porque le dice: dame de beber. Le dice: ¿por qué me pides de beber si yo soy samaritana y tú eres judío? Y somos enemistados los pueblos. Y el Señor le dice: si tú conocieras el don de Dios. Dice: ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Le dice: si tú conocieras que Dios es amor, misericordia. Entonces, si tú conocieras ese don, conocerías quién es el que te dice: dame de beber. ¿Y quién era el que le estaba diciendo: dame de beber? El dueño de los ríos, el dueño de los mares, el dueño de todo lo creado, visible e invisible. Porque Dios envió la palabra, y el ejecutador de la obra perfecta de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo estuvo desde siempre y hasta siempre. Vea, en el libro de Génesis, cuando Dios dice que va a hacer al hombre, no dice voy a hacer al hombre, dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo.
Ahora Jesucristo está encarnado aquí en la tierra y como hombre tiene sed, como hijo de hombre. Y le dice, dame de beber. Y esta mujer no sabía quién era el que le decía, dame de beber. Y le dice, y si tú conocieras el don de Dios, tú sabrías quién es el que te dice, dame de beber. Y tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Aleluya. ¿Sabe lo que le dice Jesús? No sabes lo que estás diciendo, mujer. Tú no conoces el don de Dios. Y tú ni siquiera te has dado cuenta quién es el que te está pidiendo de beber. Y si tú lo entendieras y lo supieras, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti un agua de vida. Qué maravilloso es Jesús. Créeme lo que es un deleite estudiar la palabra de Jesús. Para mí es un deleite, adoro a Jesús. No hay otro más sabio, ni Platón, ni Sócrates, ni nadie es tan sabio como el Hijo de Dios. Lamentablemente, ¿sabe qué ha pasado con el ser humano? Van a la librería y compran el libro del filósofo tal, del erudito tal, del filósofo del de aquí, del de allá. Pero ¿sabe qué libro no han leído los muy estudiados? La palabra de Dios. Y si la leyeron orgullosamente, todo ahí medio, y luego la abandonaron. Les pareció un libro simple. Pero este es el libro de los libros, el libro donde está la fuente de la sabiduría, donde está la revelación de Dios para el hombre, pasado, presente, futuro y fin de los tiempos. Por lo tanto, en este tiempo de calamidad, en este tiempo de muerte, de levantamientos, de sediciones, de angustia, de desesperación, tenemos una Colombia que no para la sedición. Siguen en huelga, siguen en marchas. ¿Sabe? Hay que buscar a Dios. El Señor lo dice en Isaías, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y escuche. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes un agua viva? La mujer lo piensa humanamente y lo razona en su mente. Y le dice, y si tú no tienes con qué sacar el agua de este pozo profundo, ¿cómo puedes ofrecer un agua viva? Ella lo está pensando en la forma humana. ¿Cómo puedes ofrecer un agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú más grande? Ella lo tenía como grande a Jacob, al hijo de Isaac. Porque Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y ella lo tenía como grande al hijo de Jacob, de Isaac. ¿Por qué? Porque Jacob había tenido ese pozo. Y en ese pozo había bebido él, sus hijos, sus ganados y todo. Por lo tanto, lo tenían al pozo como algo muy lindo, muy sublime. Y está bien. Jacob es un patriarca. Jacob es un hombre de Dios. Y Jacob está en la eternidad. Y con él nos hemos de reunir en su momento cuando el Señor nos lleve a la eternidad. Escuche, entonces Jesús le responde y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escuchó lo que le dijo el Señor. Cualquiera que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán los ríos de agua viva. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? No te estoy ofreciendo un agua física. Te estoy ofreciendo un agua espiritual, porque el Señor Jesucristo sabía que aquella mujer estaba más sedienta que nadie sobre la faz de la tierra. El Señor Jesucristo sabía que aquella mujer tenía sed, que estaba sedienta, que estaba en angustia, que estaba triste, esa mujer no tenía consuelo.
Así como tú debes de estar triste, mi amigo. Así como tú, amiga mía, estás sedienta. Quizás has fracasado en un matrimonio, en otro. Y tal vez necesitas ahora encontrarte cara a cara con el Señor Jesucristo. Amigo, amiga, quizás hermanos en la fe que han dejado la fe y que se han convertido en personas tibias espiritualmente. Es la hora de buscar el agua de vida. Es tiempo de buscar al Señor Jesucristo. Y escuche, le dijo el Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna en su interior. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Yo no te ofrezco un agua física, te estoy ofreciendo un agua espiritual. ¿Y cuál es esa maravillosa agua? El Espíritu Santo, porque es el espíritu de la promesa. ¿Qué es lo que hay en mi corazón y por lo cual yo le predico a usted con tanta pasión? Es el Espíritu de Dios. Son 20 y pico de años que sirvo a mi Señor y el Espíritu Santo no me ha dejado. Él ha estado conmigo en todo tiempo y Él estará conmigo, y solo el Espíritu de Jesucristo puede apasionar a una persona. Escuche, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer fue como que fue iluminada y le dice: Señor, dame de esta agua viva para que yo no tenga que venir a sacarla aquí. Sigue pensando en el agua del pozo la mujer. Pero el Señor Jesucristo, para que ella entienda que es espiritualmente lo que Él le está hablando, el Señor le dice: ve y llama a tu marido. Está bien, ¿quieres el agua? Ve y llama a tu marido. Ella le responde y le dice: no tengo marido. El Señor Jesucristo le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer había pasado por 5 compromisos, 5 hombres, y el que tenía el 6º, ninguno había podido saciar la profunda sed del alma de esta mujer. Amiga mía, quizás tú te pareces a la mujer samaritana y no necesitas ir a nadie y decirle: estoy hecho. Necesitas arrodillarte en el lugar donde estés y decirle a Jesucristo: tú conoces todas las veces que he tropezado y he caído. Tú conoces todas las veces que me he ilusionado y he creído que por fin encontré el hombre que me haría feliz y resultó peor que el otro. Tomé decisiones en mi propia voluntad. Me equivoqué. Erré. Lo único que el Señor espera de ti es que seas sincera, sincero, mi amigo. Hay hombres que se han acostado con muchísimas mujeres, hasta perdieron la cuenta, pero siguen más vacíos que nunca. Siguen más tristes y vacíos que nunca. Quizás en la carne están activados y pueden decir: yo me he acostado con muchas mujeres, pero son infelices. Porque no hay nada más grande en la vida del hombre que encontrar una mujer que la amen, que lo ame y que sean felices. La palabra de Dios dice: el que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Encontrar una esposa es encontrar un bien bendito. No son felices. Por mucho que me digan: me he acostado con muchísimas mujeres y bellísimas. No importa nada de eso. Tu corazón sigue vacío y lo único que estás atado es al infierno si no te arrepientes. Porque a Dios le darás cuenta de cada fornicación o de cada adulterio. Quizás eres tú, mujer, que lloras desamparada y triste, y que como esta mujer tienes un 6º marido, pero tampoco te consideras y ni te sientes esposa de aquel hombre, porque ni siquiera ha querido honrarte. Te ha querido usar sexualmente, pero no te ha querido honrar de darte un matrimonio.
darte una familia y vivir a tu lado para siempre. Hay uno que te está extendiendo las manos en este día. Hay uno que, como a esta mujer, te está diciendo: ven a beber del agua de vida. Y el Señor Jesús le dice: 5 maridos has tenido, y el que en este momento tienes tampoco es tu marido, es ajeno, no te pertenece. Recuerdo cuando yo llegué a los pies del Señor, más de 11 años viviendo con el que fue mi marido. Y yo fui convertida por el poder de Dios en el hogar con él, pero él no quiso obedecer a Dios. Y yo me congregaba y un día escuché a un predicador y me le acerqué y le hice una pregunta: ¿y cómo hago yo? Que siento no me he podido casar con ese hombre, no he tenido una familia, ¿cómo hago yo? Recuerdo que ese hombre, este predicador, me dijo: escúchame, ¿tú te casaste con él? Le dije: no. ¿Tú tienes hijos con él? No. Me dijo: ese hombre nunca ha sido tuyo. Parecía que una espada había pasado mi corazón. Era un gran dolor dentro de mi alma. Había estado casi 12 años al lado de ese hombre sin que ese hombre nunca fuese mío. Y nunca me pudo dar una familia porque ya no podía tener hijos. Qué dolor sentí. Pero sabía también ahora que iba conociendo a mi Rey, a mi Señor y Salvador, que yo estaba llamada a ordenar mis pasos y a enderezar mis caminos. Que yo estaba llamada a darle un giro y un cambio a mi vida. No iba a poder en mi fuerza. Recuerdo cuando aquel predicador me dijo eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Parecía que una espada tocaba mi corazón en lo más profundo. Pero yo tenía que tomar una decisión. Y tomé la decisión de caminar con mi Señor. Y aquí estoy, muy feliz de cada día conocer a Jesucristo. Pero no fue fácil tomar la decisión. Nadie sabe las luchas que tuve tratando de arrastrarlo al reino, de traerlo al camino del Señor, de que entendiera que el dinero y las cosas materiales no eran lo primordial en la vida del ser humano. Solo Dios conoce las luchas y las oraciones y las súplicas que hice a Dios. Pero él nunca quiso de corazón buscar a Dios. Se aferró a sus cosas materiales. Y le dijo la mujer a Jesús: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le respondió y le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos y para el resto del mundo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también Dios el Padre busca que tales adoradores le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amigo, amiga mía, Jesús le dijo a esta mujer: mujer, créeme lo que ni aquí ni allá en Jerusalén adorarán al Padre, porque precisamente en Jerusalén sería sometido a un juicio tan cruel y no entenderían que era el Mesías, el dueño del universo. Y tampoco estaban adorando ahí en el pozo de Jacob, pero la hora venía en que él tenía que ser crucificado y tenía que morir. Y Jesucristo le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Claro, quizás adoraban más hasta el pozo de Jacob que aquel que lo tenía ella al frente, porque no lo conocía. Lo estaba conociendo en aquel momento. Y le dice el Señor Jesucristo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene en que Jesucristo iba a morir, pero iba a resucitar y iba a ser glorificado, y al ser glorificado todo su pueblo aprendería a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es lo que he aprendido en estos 20 años.
adorar a Dios con mis fallas y con mis equívocos, pero adorarla luchando ser lo más recta posible. Por eso le dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales adoradores le adoren, porque Dios es espíritu, y si Dios es espíritu, Dios busca la verdadera adoración, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Amigo, amiga, en este tiempo final es el momento de buscar a Dios. Y solo Dios nos puede llevar a esa adoración en espíritu. Busquemos al Señor. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le pregunta Jesús. Y el Señor le está dando una cátedra y la está saciando a aquella mujer sedienta, aquella mujer humillada, aquella mujer usada sexualmente, más nada. Le está dando una cátedra el Señor y está llenando los profundos vacíos de su alma. Y esta mujer se convierte en la primera evangelista a la luz de la palabra mujer. La primera mujer evangelista. Y le dice Jesús, le pregunta, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, le pregunta ella. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. El Señor ya no le habla encubierto, le habla de frente. Y le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. En eso llegaron los discípulos del Señor, dice la Escritura. La mujer se fue, dejó el cántaro y al final fue y le dijo a los hombres, escuche, le dijo a los hombres, dice, y muchos le dijo, venid y ved, le dice, a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo viviente? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Escuchen el último versículo 39 del capítulo 4, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que soy. ¿Sabe el testimonio de esa mujer? ¿Y sabe cuál era el testimonio de ella? Era tan sencillo. Hay un hombre, creo que es el Mesías. Él me ha dicho todo lo que soy, amiga mía. Jesús, el Hijo de Dios, sabe todo lo que tú eres, mi amor. Varón, el Cristo viviente sabe todo lo que tú eres. Y antes de que venga la muerte a tu vida o vengan los juicios de Dios a la tierra, está el Señor permitiendo que se predique esta verdad, para que nadie venga un día delante de Dios y le diga, nadie me habló, nadie me predicó, nadie me hizo ver que yo estaba errado en el camino. Se equivocó la mujer adúltera, se equivocó la mujer samaritana. Se equivocaron los judíos cuando fueron convidados a la boda. Ven a la cena del Señor. Todos nos equivocamos, pero hay una última oportunidad y es la que Dios te está dando. Jesucristo viene, amigo. Jesucristo viene y Él quiere darte salvación. Él quiere perdonar tu vida. Él quiere salvar tu alma de toda condenación. Jesús le dijo a la mujer, créeme, mujer, que la hora viene, ni aquí ni allá van a estar adorando a Dios, porque la salvación viene para los judíos y para el mundo entero. Al morir Él y resucitar, vencer la muerte, la salvación está para toda la raza humana. Habrán millones de personas que voluntariamente irán al infierno, porque no querrán obedecer al Hijo de Dios, no lo aceptarán. A mí me da tanto dolor de los palestinos, tienen tanto odio, están tan ciegos, están guiados por un grupo terrorista y tienen tanto odio que ya no les importa. Al grupo terrorista no le importan los pequeñitos nada. Si tienen que matar, se meten en medio de la gente para que si cae una bomba, caiga y se vayan llevando un poco de civiles. Qué pena, qué dolor. Están ciegos, no saben lo que hacen.
El corazón lleno de odio solamente perturba y destruye al que tiene ese odio. Lo hemos enseñado desde aquí. Hay que perdonar. El Señor Jesucristo dijo: si vosotros no perdonáis a los que te han ofendido, tampoco mi Padre te perdonará a ti. Es necesario perdonar. Es necesario olvidar. Si Dios, siendo tan puro y tan santo, nos perdona a nosotros, que hemos sido viles pecadores, cuanto más nosotros. Perdonemos al que nos ha ofendido. Hagamos bien al que nos ha hecho mal. Jesucristo nos dio una regla de oro: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No es fácil hacer eso, porque cuando uno tiene un enemigo, uno quiere la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Me pegaste con un garrote, un palazo, yo te daré dos. Eso es lo que quiere nuestra naturaleza. Pero el Hijo de Dios dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Si te pide la capa, no le des la capa, dale la túnica. Si pide caminar contigo una milla, no camines una milla, camina 2. Apóyalo, ayúdalo. Orad por los que te maldicen y bendice a los que mal te desean, dijo Cristo. Es la regla de oro que aún a nosotros como su pueblo nos cuesta cumplirlo, pero lo podemos hacer en Cristo. Amigo mío, ¿a dónde te vas a refugiar en medio de la matanza, en medio de la pandemia, en medio de todo? Ven a refugiarte a los brazos del Señor. Viernes a viernes estamos aquí y el Señor sigue extendiendo su mano. Recuerdo la vida de un ser querido mío, mi amigo. Nadie sabe, conocemos el día que nacemos, pero no sabemos el día de nuestra muerte. Y recuerdo que nunca había ido a una iglesia evangélica o cristiana el que era mi cuñado, o el que era ese familiar mío. ¿Y sabe lo que pasó? Por un momento, él se acercó, estaba bien delicado de salud, bien delicado. Y yo recuerdo que en la predicación me acerqué a él y le dije: ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Recuerdo sus palabras. Me dijo: por ahora no, Silvia, por ahora no. El por ahora sería para siempre, porque 14 días después aproximadamente moriría. Él no sabía, ni nosotros ni nadie, que él iba a morir. Jesús le extendió en el último momento su mano y él voluntariamente rechazó la mano de Jesús. Porque no era yo, era Jesús que le dijo: ¿quieres recibirme hoy en tu corazón? Y él voluntariamente me dijo: por ahora no, Silvia, por ahora no. Quizás en su mente y en su corazón pensó: algún día, en algún recodo, en algún momento de mi vida, quizás puedo recibir a este Jesús, sin imaginarse que 14 días después moriría. Amigo, amiga, decían en el mundo, dicen: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy puedes ser salvo, porque hoy y todos los días que vives en la tierra son días de salvación para tu vida. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libertado? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres aprender a perdonar? Porque en tu propia voluntad no puedes perdonar. Venid a Cristo. Vayamos a perdonar con el poder de Jesucristo, porque dice su palabra: todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo. Puedo amar a mi enemigo, puedo bendecir al que mal me desea, puedo poner mi mejilla, mi otra mejilla si me ofenden. Si no está Jesucristo en tu corazón, es imposible que lo hagas. No lo puedes hacer. Y si lo haces, lo harás de labio, pero no de corazón. Mientras te falle por segunda vez esa persona, volverás a sacarle en la cara todo lo que te hizo en el pasado. Cuando Cristo te ayuda y te enseña a perdonar, perdonas una vez y para siempre y olvidas. Porque así es Dios. Dios dice en su palabra que una vez que te perdona, olvida para siempre el pecado. Vayamos a Jesús. Vayamos a Jesús. El Apocalipsis, todo está por cumplirse. Todo, las trompetas y los caballos del Apocalipsis están por sonar. Y Jesucristo, como mi ser querido, te está diciendo: ¿quieres recibirme hoy?
¿Quieres recibirme? No endurezcas tu corazón. Jesucristo es el más grande y maravilloso Hijo de hombre. No hay tacha alguna, no hay nada, no hay razón alguna por la cual tú puedes decir yo no lo puedo recibir. Es demasiado maravilloso. Y Él no te pide nada. Él no pide tu dinero, tus bienes. Él no te pide nada. Pero de ustedes, de los evangélicos, nos han pedido. No, te mintieron, te robaron, te fallaron. Cristo no te pide nada, solo pide tu alma. Ven a mí si estás trabajado, cansado, cargado, angustiado, que yo te haré descansar. Jesucristo te está llamando para darle el descanso a tu alma. Y solamente de ti depende. ¿Quieres descansar en su brazo? Pues hazlo ahora. Ahora, porque este es día de salvación. El mañana nadie lo sabe. Nadie, ni nosotros, ni mi ser querido sabían que iban a morir. Pero murieron. Murió. Quizás esta es la última oportunidad para tu vida. Tal vez en pocas horas o en pocos días tú también el Señor te llame a partir. Pero qué maravilloso sería que vayas a la cena del Señor. Hay una cena maravillosa preparada para todos los que perseveraron aquí en la tierra y los que le amaron con eterno amor. Él quiere enseñarte a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él quiere decirte como la mujer adúltera: ni yo te condeno, hijo mío, hija mía. Él quiere decirte como la mujer samaritana: el marido que ahora tienes no te pertenece, pero yo quiero ser tu marido. Yo quiero ser tu esposo espiritualmente. Déjame orar por tu vida, mi amigo, mi amiga. Permíteme una vez más invocar el nombre de Dios pidiendo su misericordia por tu vida. Oh Padre Santo, yo humillo mi cerviz delante de ti, reconociendo que soy una frágil criatura pecadora y reconociendo que el único santo es Jesucristo, tu maravilloso Hijo. Padre, yo reconozco que Él es el Cordero de Dios que me quita el pecado y que solo Él puede traer salvación a toda la teleaudiencia. Padre, salva las almas que escuchan a través de este programa. Dios habla hoy. Espero que tú hayas hablado hoy a miles de corazones, a millones puedas hablar, Padre. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. No es fácil cuando estamos calcinados por el pecado y arraigados a la carne y al mundo. No es fácil salir, Padre, pero por tu Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu, podemos arrepentirnos y volver nuestro rostro al único que es el autor de la vida. Padre, queremos ir al paraíso. Aquel paraíso que lo perdió nuestro padre Adán y que nos dejó esclavizados en las pasiones de la carne, en la voluntad de la mente y de los pensamientos, pero que tu Hijo vino para hacernos libres, Padre. Padre, ayuda a que toda la teleaudiencia conozca la verdad, porque solo la verdad hace libre al corazón del hombre, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia por aquellos que de otros países nos sintonizan, nos escuchan. Ten misericordia por aquellos que nos hablan, que no se conocen y nos hablan y nos piden oración, Padre. Guárdalos, guárdalas, Señor. Y que nosotros no cesemos de orar por todo ese remanente. Y si hay uno que está orando delante de ti y pidiendo tu favor, tu perdón y tu misericordia, me uno a su clamor para rogar ante ti. Perdona, Padre. Perdona y escucha ese clamor de aquel hombre, de aquella mujer, de quien sea. Escúchalo y perdónala. Perdónalo, Padre, como me perdonaste a mí. Perdona, Padre, porque tú eres Dios perdonador. Perdonador que olvidas el pecado y que borras la rebelión de tu pueblo. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia. Y que el nombre de aquellos que ahora están orando sean escritos en el libro de la vida. Sean escritos en el libro de la vida y que puedan conocerte a ti, Dios justo, bueno y verdadero.
y a Jesucristo, a quien lo enviaste como el precursor, está delante de nosotros, Padre. Pero tú lo enviaste para salvarnos. Permíteme agradecerte por tu buen espíritu, agradecerte por el Espíritu Santo que nos enseña y que nos guía, agradecerte por el espíritu de la promesa que nos lleva a comprender las verdades escritas en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te agradecemos y bendecimos a aquellas almas que quizás están llorando. Recibe sus lágrimas en tu redoma, Padre. Recibe sus lágrimas. Quizás hay mujeres que están viendo todo el pecado que cometieron y se sienten adoloridas y avergonzadas, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, pon tu manto de amor sobre ellas y sobre ellos, sobre los varones que ahora mismo piden misericordia. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, y en ese nombre yo te digo gracias por toda la eternidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por siempre, Padre. La gloria es tuya, la honra, la adoración y la alabanza te pertenecen solo a ti, Señor. Gracias por siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, perdone, así en la profundidad de mi corazón me emociono, porque yo sé y estoy convencida que son los últimos tiempos, estoy convencida de eso. Y yo sé que en estos últimos tiempos el Señor está llamando a la salvación a todos. Usted no sintoniza este programa por casualidad, usted lo está sintonizando porque Dios tiene un propósito con usted. Y el anhelo ferviente de mi corazón es que usted pueda conocer ese propósito. Quiero una vez más bendecirlo, mi amigo, mi amiga. Bendecir al esposo de Mercedita, que hace un rato nos saludaba con tanto amor. Te bendecimos al esposo de mi Mercedita querida, don Gustavo, don Gustavito. Ay, don Gustavo Enrique. Permíteme bendecirte una vez más. Hace un rato cuando estábamos saludándonos, esperamos Dios nos conceda la bendición de podernos conectar más adelante con personas. El licenciado me estaba dando ahora una nueva, que bueno, lo vamos a poder hacer, de pronto saludar, conectarnos, el tiempo se nos ha ido, pero es necesario predicar en este tiempo de desconsuelo, de oscuridad, de muerte, de destrucción, de temores, porque el mundo entero está lleno de temores y de temores. Es necesario predicar su palabra. Yo quiero con todo mi corazón agradecer al licenciado, a los dos licenciados, al que está en la cabina, al licenciado dueño de la radio, de todo corazón, que Dios los bendiga, y gracias por todo el sacrificio que hacen y por amarnos, que nos sigan amando, porque mejor es amarnos que odiarnos. El que nos ama, ama a Jesús, ama a Dios. Así que los bendigo con todo mi corazón, y si el Señor lo permite, estaremos aquí el próximo día viernes, si el Señor nos da vida. Esperamos tener a nuestros migrantes conectados, esperamos tener a todos los grupos, a don Gustavito Enrique y a todas las personas que fielmente nos sintonizan. Los amamos y los bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Solo en Tía, compra desde la comodidad de tu hogar en www.tia.com.es o por Tía a domicilio, llamando al 1-800-842-842 y consulta tu tienda más cercana. Recuerda que contamos con todas las normas de bioseguridad y contamos con cobertura a nivel nacional en más de 230 tiendas. Compra sin salir de casa. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Solo en Tía, compra. De la Costura ofrece a sus clientes y amigos todo lo relacionado a las costuras, cierre, botones, cintas, tul, cambreras, panolencias a colores y bisutería en general. Se realiza trajes y disfraces, trabajos en folies y algo más. Propietario don Carlos Gómez, o puedes comunicarte a los teléfonos 098 20 49 59 0. Dirección 24 de mayo, entre 9 de octubre y Rocafuerte, frente a Comercial Morán, en el Cantón Milagro.
Atención, de 8:30 a 18 horas, de lunes a sábado. Mira ese que viene allá. Un cínico, un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.